Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. En el programa de hoy vamos a hablar de la legalización de algunas drogas, como por ejemplo la marihuana, ya que el mes pasado en Uruguay se legalizó esta droga. Hablaremos de los pros y las contras que podría tener y también veremos cómo percibe la situación este tema tan actual siempre, que es el tema de las drogas y la drogadicción. Y en la segunda mitad del programa, con motivo de que ayer, día 5, fue el Día Mundial del Medio Ambiente, con el lema Alza tu voz, no el nivel del mar, hablaremos de medio ambiente en Navarra. Si Pamplona y Navarra son una ciudad y una comunidad respetuosa con el medio ambiente, y también trataremos el tema siempre actual del cambio climático. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Comenzamos hablando de drogas, de la percepción que tiene la sociedad de las drogas, y también trataremos el tema de la posible legalización o no de alguna de ellas, como es la marihuana, por ejemplo. Para hablar de este tema tan interesante, tan actual siempre, nos acompaña en nuestra mesa Luis Núñez. Él es psiquiatra especializado en problemas derivados de la droga. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alejandro. También nos acompaña Luis Aguilar. Él es psicólogo en el Centro de Tratamiento de Alcoholismo y Drogodependencias La Ringoa. Buenas noches. Hola, buenas noches. A mi derecha nos acompaña también Sara Nagore, ella es psicóloga de la Fundación Irundain. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y por último, para hablar también del tema de la legalización, nos acompaña Fermín Lees, él es presidente del Partido de Representación Canábica Navarra. También hablaremos con él de la recogida de firmas que han empezado para crear clubes de cannabis en Navarra. Buenas noches, bienvenido. Gabón, buenas noches, gracias. Hay una noticia reciente, actual, el 27 de mayo, el pasado 27 de mayo saltaba la noticia, España se mantiene como líder de la Unión Europea en el consumo de cocaína y cannabis, aunque desciende. Está siendo, fijándonos en la parte positiva, en la que está descendiendo el consumo, ¿está siendo realmente la sociedad más consciente de este problema, Luis? La sensación que da es que sí, que los mensajes que se están dando en contra del consumo de sustancias está funcionando. Yo también considero que la crisis económica tiene que ver sobre todo con la cocaína, porque el cannabis es una planta que se puede cultivar en casa. O sea, hay tiendas donde se pueden comprar semillas y te haces una plantación en casa y no hay ningún tipo de problema. Pero entiendo que si el mensaje que se está oyendo ya no es que se puede consumir cannabis a cualquier edad, ya se empieza a hablar de gente adulta, no jóvenes. O sea, hay un cierto cambio en la transmisión del mensaje en torno a las drogas. ¿Está la sociedad también en este momento? ¿Cómo estaría, digamos, el discurso social relacionado con esta noticia de cierto descenso de las drogas? ¿Cómo podríamos decir que está el discurso social en torno a este tema, Luis? Bueno, yo tengo un poco la impresión de que aunque se van dando pasos en ese sentido de normalizar un poco la percepción de la estigmatización que hay respecto a las drogas, pero yo creo que son pasos, bueno, despacito, pero que no hay tal progresión en el sentido respecto a las drogas e incluso respecto a la percepción que se tiene de las personas que tienen un problema, una adicción con las drogas. Y si fuéramos a hablar de las personas que tienen un problema, una enfermedad respecto a las drogas, como es la toxicomanía, y sumado a las personas que tienen también una enfermedad como es un trastorno de personalidad, yo creo que seguimos con los prejuicios desde hace 30 años, en el sentido, o más, en el sentido de que eso no son enfermedades, sino que son actos voluntarios de las personas los que le llevan a uno a hacer un abuso de las sustancias, ¿vale? Y paradójicamente tenemos el sector, afortunadamente mayoritario de la población, que hace un uso de las drogas normalizado, que ante la presión de los contextos, de las políticas, de las ideologías, pues tienden a esconder ese uso de sustancias. Lo digo porque he vivido anécdotas
¿Cómo podemos definir un consumo normalizado? Pues un consumo normalizado no problemático, en el sentido de que uno se fuma sus canutos o se toma sus cañas o lo que sea y realiza y desarrolla su vida normal. Y en ese sentido parece que hay ahí todavía esa contradicción en que, bueno, si consumo determinadas sustancias me etiquetan con el prejuicio este de o drogadicto o delincuente y si lo consumo abiertamente, entonces hay un consumo, pues bueno, si no restringido, discreto, oculto. Es decir, yo creo que todavía la sociedad tiene sus prejuicios o estamos dentro de esos prejuicios en el cual el consumo de drogas pues está etiquetado como, bueno, o acto marginal o acto delictivo, etcétera. Y no es, creo yo, que no es tal progreso el que se pueda percibir. Este tipo de experiencias como la que has comentado, creo que efectivamente puede ir dando avances en el sentido de normalizar lo que es la problemática o el tema, ya no problemática, el tema del uso de drogas por la población en general y el problema particular que viven algunas personas. Esa es mi percepción. ¿Estás de acuerdo con la percepción de Luis, Sara? Sí, la sensación que hay un poco, bueno, yo voy a hablar un poco de los jóvenes, que es las personas con las que trabajamos desde la Fundación Ilundain. La percepción es de que las drogas no tienen excesivo riesgo, sobre todo algunas de ellas, y ya etiquetan los que pasan a otro tipo de consumos, sobre todo la heroína, que ha estado muy estigmatizada, pero también otro tipo de consumos pues como la cocaína o, bueno, como drogas más duras, digamos. Eso ya lo ven como este está enganchado o este es un yonki, yo no soy así, yo controlo, yo solamente ven los riesgos en drogas que pueden ser más problemáticas o que los efectos más problemáticos son más visibles. En cuanto al alcohol o los porros, no ven tanto problema, sobre todo si es un consumo esporádico. Y sí que es cierto que hay estudios que dicen que el consumo durante la adolescencia, que es una época en la que el cerebro todavía está en crecimiento, puede tener efectos en el cerebro. Efectos nocivos. Nocivos, exacto. La estructura del cerebro cambia. El mismo nivel de consumo en un adolescente y la misma cantidad de consumo en un adolescente que en un adulto, en el adulto no crea esa transformación del cerebro, esos efectos nocivos, y en el adolescente sí. Y creo que es algo que es importante que quede claro, ¿no? Que contra más retrasemos los consumos en cuanto a edad, más saludable va a ser. Hay cierta banalización por parte de los jóvenes, me estás comentando. ¿Tiene alguna relación esta posible banalización de las drogas, el yo controlo, que yo creo, yo lo englobaría en este tema de banalizar las drogas? No pasa nada, no es tan peligroso. Si realmente son conscientes de que es algo muy peligroso, no jugarían con ello. ¿Tiene algo que ver también con el estado del bienestar de estos chavales? Sí, estamos ahora en una sociedad que vivimos en el consumo, en el consumir cosas, ¿no? No solamente las drogas. También es cierto que los jóvenes, la adolescencia sobre todo, está vinculada a riesgos. Los adolescentes están buscando su identidad, están buscando su autonomía, están probando experiencias nuevas y tienen que experimentar. Y es algo, pues un proceso natural y sano. Y el que no experimenta, pues quizá luego lo hace más tarde, ¿no? Y con excesos. Peligro, ¿no? Sí, exactamente. Tienen que experimentar lo que hay que hacer. ¿Tienen que experimentar? Sí, no me refiero solo al tema de drogas, tienen que experimentar en la vida, tienen que tomar decisiones. ¿No es peligrosa la afirmación, desde mi punto de vista? No, es que igual experimentando caen en ello. Sí, y si se les dice ya de primeras, oye, esto es malo, esto no deberías... El consumo no es evitable, quiero decir, no podemos obligar a alguien, tú no consumas, lo que podemos intentar es protegerle a esa persona, retrasar los consumos al máximo me refiero en cuanto a la edad. Hablas de retrasar. Exactamente. No quizás poner una barrera, quizás no sea obligarle, sino prevenirle, decir, oye, esto no tienes claro. que hacerlo. Es que normalmente cuando a un adolescente le dices... Claro, retrasar igual suena, oye, esto hazlo cuando tengas 20 años. Lo que yo me refiero es, no, vamos a intentar prevenir y hacer campañas de prevención, porque no me sirve de nada que hagas una campaña contra la heroína si no haces una prevención de ocio y tiempo libre saludable, de comunicación, de contextos de salud en la sociedad en general, entre los adolescentes. Lo que me refería a los riesgos es que es una época
en la que estamos probando cosas y tenemos que arriesgarnos para aprender a decidir. Eso sí, con los riesgos más controlados posibles. Eso no significa que tengamos que exponer a los jóvenes a todo tipo de riesgos y que no pasa nada. No, claro que pasa. Pero sí que es cierto que es una edad que está vinculada a eso y a experimentar. Y es normal que se haga. Otra cosa es que estemos trabajando con los chicos y las chicas para que esa experimentación sea dentro de un contexto de control y de protección. No es lo mismo, yo suelo utilizar un ejemplo que leí una vez en un libro, que no es lo mismo que una persona consuma, un adolescente, me refiero, un adolescente, consuma porros. Es como si comparásemos con un partido de hockey, ¿vale? Un partido de hockey, el portero puede jugar desnudo o puede jugar con un montón de protecciones, la careta, las protecciones de las piernas, de los brazos. Si juega el partido desnudo, probablemente el resultado del partido sea muy doloroso para él o para ella. Si juega el partido con un montón de protecciones, los riesgos son mucho menores. Y con las protecciones me refiero a comunicación a nivel familiar, a información, a ocio tiempo libre, alternativas de ocio tiempo libre, a un montón de aspectos. También será, yo creo, la clave puede ser. Sí, pero tampoco es bueno pasarse de información, porque si tú a un chaval que solamente ha consumido tabaco y alcohol le hablas de los efectos positivos y negativos de la cocaína, igual le estás animando a que consuma cocaína. Y estamos haciendo una contraprevención. Pues puede ser eso quizás, que a pesar de cierta información demasiada que tenemos sobre el tema de drogas, sí que hay muchas campañas, no baje nunca el nivel, no baje excesivamente el nivel de jóvenes que se inician en estas drogas, Luis. Yo creo que el joven, como dices tú, tiene que probar. Tiene que probar. Entonces prueba todo. Y las drogas es algo que está asociado a lo lúdico, básicamente. Un chaval empieza a salir de copas o de marcha una noche y ya hay una especie de proceso que es el alcohol, un canuto, y si sigue en ese círculo, el paso siguiente es que en ese mismo círculo haya otras sustancias. Entonces empieza a tomar otras sustancias porque están ahí. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, es una sensación de probar y la comunicación, lo que estamos hablando hoy en día, hay muchas fuentes de comunicación, las redes sociales, hay mucho mensaje de pásatelo bien que no pasa nada. Y lo que quiere un joven es vivir y además intensamente, o sea, probar y con sensaciones intensas. Aprovechar sus años de juventud, No, digamos. pero es que hay drogas que te producen sensaciones muy intensas y además muy rápidas, con lo cual es que ¿dónde hay algo tan rápido y tan eficaz para provocarte algo como, no sé, una raya de cocaína? Entonces, eso es muy adolescente. Entonces, yo creo que se va a mantener, primero porque hay droga y segundo porque los jóvenes van a probarlas. Hombre, yo creo que existe también un contexto político muy claro donde una política que se inventó durante 60 años, ¿no?, las Naciones Unidas, que se ha venido a llamar la guerra contra las drogas, pues ha fracasado. A partir de ese fracaso, pues ahora nos encontramos con que las administraciones no saben muy bien cómo enfocar, ¿no?, el tema de las drogas y tirar por una regulación más permisiva, la prevención de riesgos. Lo que está claro que la crisis ha barrido todo tipo de financiación, ¿no?, para todos los programas de prevención de riesgos. De la misma Fundación de Ayuda contra la Drogadicción tiene muchos problemas para poder hacer su edificio para rehabilitar a los toxicómanos, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la administración está un poco perdida y no sabe qué camino tomar. Si tomar un camino más abierto, que vaya hacia la prevención de riesgos, la regularización, el control de las sustancias, ¿no?, y quitar un poco menos el control de las personas, ¿no?, sobre lo que hacemos todos los días. Y yo creo que la clave es un poco lo que hablaban ellos de un consumo responsable, un consumo minimizando los riesgos en el consumo, y sobre todo para nosotros nos parece importante cambiar la regulación, ¿no?, que la prohibición dé paso a unas nuevas políticas, que en todo el Estado está cambiando todo hoy en día, y pensamos que es una buena oportunidad para dar finalizada una vía, ¿no?, la de la guerra contra las drogas, el simple no, que vemos hasta dónde ha funcionado. Y yo creo que ahora esta indefinición también
y que estas otras nuevas políticas, ¿no?, como están tomando los clubes sociales de cannabis o otras muchas alternativas, ¿no?, que hay para los consumidores. ¿Qué consisten estos clubes de cannabis luego, después? No, porque estás hablando de políticas que tienen que tomar muchas veces los gobiernos. Esperamos que tomen relación a lo que llamas tú guerra contra las drogas. Hemos querido preguntar esta semana, siempre preguntamos sobre nuestros temas a la calle, en la gente, ¿qué pasaría si se legalizaran las drogas? Es decir, ¿creen que es positivo en un país, como por ejemplo ha hecho Uruguay, legalizar las drogas? Por ejemplo, la marihuana podría quizás un método de combatir el crimen organizado, desestigmatizar también a las personas drogadictas. ¿Realmente puede ser una solución el legalizar las drogas, que un gobierno quiera legalizar las drogas? Estas son las respuestas que nos hemos encontrado. A lo mejor se podrían sustituir y hacer que ese dinero entrara legalmente. Bueno, habrá que ver, pero atajar, pues claro que no. Yo creo que sí que es una solución. El otro día decía Mujica, el presidente de Uruguay, que era más problema el tráfico de drogas que la drogadicción en sí. Yo también estoy de acuerdo con eso, pero creo que tiene que ser una solución por lo menos a nivel de toda España o por lo menos europeo. La verdad es que eso no es un beneficio para nadie, porque las drogas te consumen, y yo creo que eso no beneficiaría nada a este país en realidad. En otros países igual, porque habrá otra normativa o cosas así, pero no beneficiaría nada eso. Podría ser, claro, habría más dinero, lógicamente, incremento y eso, pero la gente acabaría muy mal, lógicamente, porque eso que te consume la cabeza ya, vamos. Hombre, pues las suaves quizás sí, sería recomendable. Las suaves, ¿eh? Las demás, ojo al parche. Las llevan a todo el mundo, en fin, a andar mal. La vejez garantizada que la tienen mala. Como por ejemplo en Uruguay, parece que ha sido una solución, como comentó Pipe Mújica. Él legalizó la hierba, la marihuana, para cazar a los traficantes, no a los consumidores. Me parece más justo eso. Me parece. En mi punto de vista, yo pienso que sí. Algunas, no todas. No todas son buenas. Y no, todas no son buenas, ¿sabes? Pero algunas más que otras tienen preferencia para legalizar. Yo creo que no. Toda droga creo que es mala y creo que no es solución. Yo creo que no. Aunque la verdad están en cualquier sitio, ves gente fumando canutos, o sea, eso está claro. No sé, quizás se podría probar, no sé, es complicado el tema. Además, cada día en la prensa viene gente que la pillan, ya gente que conduce más con drogas que con alcohol. No sé, si habría que enfocar eso y no sé, igual consultar a la sociedad a ver qué opina sobre el tema. Como siempre, respuesta de todo tipo, desde gente que apoyaría la legalización de drogas blandas, como puede ser la marihuana, no sé si entraría dentro de la definición de droga blanda la marihuana, y también gente que, bueno, como la última persona también, que ha dicho una consulta popular hasta para ver qué nos podría parecer. Quiero rescatar también unas palabras de Enrique Mújica. Han hablado varias personas de Uruguay, de que se legalizó el mercado de marihuana en Uruguay el pasado mes, el 6 de mayo, y el de José Mújica, el presidente de Uruguay, dijo: quiero rescatar el derecho a experimentar que hay en una sociedad. Si no existiera, estaríamos condenados a la parálisis y a la foto. Nunca cambiaría nada. La búsqueda de soluciones para problemas difíciles a veces nos lleva a ensayar otros caminos. ¿Estás de acuerdo, Luis, tanto con lo que hemos oído, sí, no, con quién te posicionarías más, y con las palabras de Enrique Mújica? ¿Deberíamos experimentar sobre este tema de legalizar alguna droga? Bueno, yo creo que más que experimentar, primero habrá que ver qué resultados tiene esa política, porque en definitiva son políticas. Es decir, comentaba Fermín un poquito cómo, entendido cómo procedemos de un tipo de política desde la OMS, Estados Unidos, una política restrictiva, una política que tiene una ideología detrás. Mújica tiene una ideología detrás y plantea lo que plantea también desde su ideología. Para mí el tema de la legalización o no legalización de las sustancias, lo que tiene que ser es algo sometido a votación, es decir, los ciudadanos podemos decidir qué queremos. Es muy serio para someterlo quizás a votación. Precisamente por eso, porque es muy serio y porque nos compete a todos, debemos opinar, todos los sectores de la población, jóvenes, ¿vale?,
yo rebajaría la edad de voto incluso, porque son directamente más implicados, ¿vale? Y adultos, ¿vale? Toda la población debería poder opinar sobre temas importantes como este y otros, pero bueno, ese sería otro debate. Sí. Pero en definitiva yo me alegro de haber visto las imágenes porque cambio la percepción que yo tengo. Viendo la consulta que habéis hecho, veo que paradójicamente alguna persona joven es restrictiva en el sentido fíjate qué paradoja, es decir, y de alguna manera confirma también mi opinión, que seguimos con el mito, es decir, sobre las drogas nos manejamos con un mito, ¿vale? Y las drogas en general, hacemos la distinción de blandas o duras, pero en definitiva... ¿Son legales o ilegales? Legales o ilegales, que es también un posicionamiento de tipo político, y en ese sentido tu forma de expresarte también. Es que hay ciertas sustancias que, bueno, ciertas sustancias que son más adictivas. La sustancia ahora mismo más problemática que tenemos, y está permitida y es legal, ¿vale?, es el tabaco y el alcohol. Y sobre el tabaco, los gobiernos, este gobierno y Europa en concreto, se ha visto obligado a tomar medidas para que los problemas que hay directamente en la salud y en la libertad de los no fumadores de poder respirar en determinados locales, establecer ciertas normativas. Pero quizá precisamente por eso me comentas que son el alcohol y el tabaco una de las drogas que más se consume y son las legales. Claro. ¿No pasaría lo mismo con la marihuana si la hacemos legal, que aumentaría el consumo en exceso? Yo no creo que pasaría eso, ni mucho menos, ni porque se legalizara la cocaína, ni la heroína, todas sus al ser legal mucha gente dice, hombre, ya no es tan peligroso, ya... El problema es que, aun siendo ilegal, ¿no?, cualquier joven, sobre todo según dicen los datos, puede acceder al cannabis y a otras drogas. Y el problema, como bien decía Nagore, es a la edad a la que la gente empieza a consumir. En eso batimos todos los récords. Somos los que antes empezamos a experimentar con las sustancias. Las sustancias ya existen. O sea, cualquier joven tiene acceso al cannabis o a cualquier sustancia, vamos, más fácil que pedir una pizza. Entonces, las sustancias están descontroladas, ¿no?, en ese aspecto. Y yo creo que cada vez la gente pide una regularización cabal sobre ellas. No puede ser sustancias que se consumen a diario, que estén totalmente desprotegidas de qué son, qué se consume, qué es lo que llevan, ¿no? Desde el partido no es tampoco tan importante. Yo ahí, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. O sea, a ver, creo que sobre las drogas son de la parte que más, por lo menos desde el punto de vista médico, se ha contemplado. Estudios, consecuencias, mecanismos cerebrales, se sabe bastante. Si sabemos que algo puede ser dañino, lo que creo que tampoco es bueno es favorecer algo que va a ser malo, o que puede ser malo. Es que no estoy diciendo, perdón un momento, no estoy diciendo que el alcohol y el tabaco no lo sean. Otra cosa es que hay una historia detrás, son muchos siglos, la ley seca en Estados Unidos. Porque hay una promoción. A ver, yo es que creo que regular es una palabra que queda muy bien, pero el mercado del cannabis iba a seguir igual de disparado, regularizado o no. Sí, pero el mercado del cannabis regularizado en Estados Unidos da dinero para las filarmónicas, para los pero da un daño también al consumidor. Y eso también hay que contarlo. Yo lo digo. Entonces, a mí el ejemplo de Uruguay me puede parecer interesante, como tú decías, a ver qué pasa. Porque las palabras quedan muy bonitas. Y el de Estados Unidos, que ya lleva más años que el de Uruguay. Sí, pero no está regularizado. Hay un uso terapéutico y hay un par de estados que no están regularizados. Es una ley que va incluso más allá de la de Uruguay, porque la de Uruguay está basada en parte en los clubes sociales de cannabis hay estudios de España que existen y que están dentro de la legalidad también. El consumo de cannabis, eso se sabe también, en Estados Unidos, en los estados que se ha regularizado, aumenta bastante más que en los no regularizados. Con lo cual, no sé qué es regularizar, si consumir más. Eso es estudios en estados que llevan tiempo regularizado. Entonces, no sé por qué, si por un hábito social, lo que tú decías, si está regularizado se puede consumir, hay más consumo de cannabis que los no regularizados. Entonces, el miedo que tú comentabas de que eso pueda favorecer el que aumente el consumo, no sé hasta qué punto es beneficioso. Pero un problema que tenemos, por ejemplo, históricamente está comprobado históricamente que en las estudios recientes te estoy diciendo. Yo te estoy hablando de procesos anteriores, es decir, con el opio en China, con
con el mate en Yo te digo Uruguay, un estudio etcétera. que de 2013, comparando consumo de cannabis en estados donde el consumo de cannabis es ilegal, o como queráis, y estudios regularizados. Y comparan porcentajes de consumidores. Sí, yo no Yo te digo lo que hay. yo no Entonces, discuto a que mí haya eso un me llama la repunte. atención. Yo no discuto que una vez que se regularice pueda haber un repunte en el consumo. Habría que ver Pero un la poco a propia medio plazo. sociedad, a la larga, eso lo va a regularizar, ¿vale? Y eso lo va a corregir. La propia dinámica social. No lo Y sé, si no lo lo queremos- Confiar demasiado quizá en la sociedad. No sé, es que no es lo sé. confiar, es que... Porque la experiencia porque la holandesa experiencia- dice también, por ejemplo, en el caso de Holanda, es de los países de Europa donde menos se consume y donde más tarde los adolescentes acceden no solo al cannabis, sino a todo tipo de drogas. Porque hay Y unas luego, políticas bajo el formativas. bajo el mantra de que cualquier posición en contra de la guerra contra las drogas es promocionar la droga, pues lo que se impide es el debate político y que esto... Yo estoy porque diciendo- no, te lo digo porque a nosotros por experiencia Ya. siempre se nos acusa de lo mismo, que el hecho de plantear una regularización por el cannabis es promocionar el cannabis. Y no es así. No, Nosotros realmente lo que queremos y lo que hacen los clubes sociales de cannabis Los clubes sociales- es prevención de riesgos en el consumo. Pero vosotros no más, fomentáis... porque no pueden entrar No fomentéis la menores. legalización de la droga, sino vosotros vais más a por clubs de cannabis que a que el cannabis sea legal. Creo entender que es la idea de vuestro partido. Ese es nuestro punto de partida para tener una herramienta de futuro en ese debate que se está produciendo a nivel mundial, como estamos observando, Sí, brevemente- sobre política de drogas. Brevemente, que hasta ahora ¿qué ha es un sido club muy de cannabis? prohibitiva. Muy brevemente, ¿qué es un club de cannabis? Pues un club de cannabis es, sin más, un espacio privado donde los adultos mayores de edad, consumidores ya de la sustancia, ¿no?, se pueden agrupar para consumir privadamente de una manera tranquila, ¿no?, sin ánimo de lucro, e intentando salir de lo que son las redes del mercado negro y el mercado ilícito. Eso se ha proliferado, ¿no?, tanto en Navarra, que ya existen varios, como en toda España, porque entra dentro de la ley. La jurisprudencia dice que el cannabis está prohibido consumirlo en público, ¿no?, y está muy penado, etcétera, pero existe un vacío legal, ¿no?, sobre el cannabis, el autocultivo, el autoconsumo, y lo que pretenden estos clubes sociales de cannabis es regularizar esa parte que ya es legal, ¿no?, y que sea un primer paso para por lo menos que se pueda dar el debate, porque ahora mismo el debate sobre cambiar las drogas Fermín, tenemos que ir cerrando. está censurado. Entonces queremos que sea una primera piedra para que el tabú se rompa y podamos empezar a hablar de otra manera, porque hasta ahora el que hablaba de otra política pues sufría pues lo que sufría. con esta idea y también con el experimento que está llevando a cabo Uruguay, veremos qué tal funciona, veremos qué tal va. Ahí quedan todas las opiniones, son ustedes ahora los que tienen que decidir con lo que han oído. Muchísimas gracias a los cuatro por haber venido. Y ahora vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta regresamos con un tema muy diferente, el medio ambiente. Regresamos y vamos a hablar ahora de medio ambiente con motivo de que ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente con el lema Alza tu voz, no el nivel del mar. Vamos a hablar de medio ambiente y de educación medioambiental. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestra mesa Josu Redín. Él es divulgador y también se define como ciudadano. Buenas noches, Josu. Buenas noches. Me defino como ciudadano por ir a lo seguro, más que nada. También nos acompaña en nuestra mesa Juan Blanco. Él es miembro del Grupo de Ecología del Departamento de Ciencias del Medio Natural de la Universidad Pública de Navarra. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. También nos acompaña a mi derecha José Fermín Costero. Él es coordinador del Museo Medioambiental de Pamplona. Buenas noches. Buenas noches. Un museo que tenemos que conocer todos, todo el que no haya conocido ya puede ir a verlo. Está en la calle Errotazar
el monasterio viejo de San Pedro en la Rochapea. Luego daremos alguna recomendación. Merece la pena ir a verlo. Claro que merece la pena, claro que sí. Y por último nos acompaña a mi izquierda Diego Calabia, él es coordinador del Grupo de Voluntariado Ambiental de la Universidad de Navarra. Buenas noches. Buenas noches. Queremos sacar este tema, bueno, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, y queremos hablar también de educación medioambiental. Desde mi punto de vista, la educación medioambiental muchas veces se asocia a algo de primaria, a aquellas clases, a aquellas excursiones que hacíamos en el colegio, y que parece que es un tema que hemos dejado de lado conforme nos hemos hecho mayores. Juan, ¿estás de acuerdo con mi percepción? ¿Realmente estamos bien educados con el medio ambiente? ¿Tenemos una buena educación? Yo creo que mucha gente recibe su educación ambiental a través de las noticias, a través de lo que leen y a través de lo que se discute, digamos, en los bares, que es una forma de conseguir información, pero igual no es la más adecuada para tener unas ideas básicas. Sí que es verdad que el tema del medio ambiente es algo, pues digamos, muy bonito, lo de ir y dar un paseo por el campo, que se presta mucho a excursiones de primaria, pero al menos en la universidad nosotros hemos intentado que también se incluya en el grupo de ingenieros agrónomos, que es donde nosotros damos clases, que también tenga un poco ese concepto de lo que es el medio ambiente. De una manera más seria, más... digamos, más profesional. Científica, podríamos decirlo, no sé. Bueno, yo diría más técnica, más que científica o profesional, sobre todo para gente que va a estar trabajando en el medio ambiente, como es la gente que se puede dedicar a la agricultura o a la silvicultura o a temas de este tipo. ¿El resto estáis de acuerdo con Juan? ¿Estamos realmente...? Bueno, a ver, yo lo que quería aportar es que la educación ambiental tiene que ser algo constante a lo largo de toda la vida. No nos podemos centrar solo en nuestra época escolar. Evidentemente, los niños y niñas en edad escolar bueno, son como esponjas, absorben mucho, están en edad de aprender y evidentemente hay que llegar a ellos con el tema de la educación ambial, pero desde luego... ¿Se nos va olvidando con el tiempo todas estas lecciones sí, que aparte aprendemos? que el medio ambiente es algo muy dinámico, el conocimiento sobre el medio cambia mucho, al ser un tema tan complejo, los problemas ambientales están en constante evolución, hay que estar al día, hay que estar actualizados y evidentemente tiene que ser algo que vaya a todos los niveles de edad y que tenemos que estar informados constantemente sobre estos temas. Sobre este tema, sobre el tema de medio ambiente, también hemos querido salir a la calle a preguntar a la gente qué opina. La pregunta que les hemos hecho es a los ciudadanos de Pamplona si realmente creen que Pamplona es una ciudad respetuosa con el medio ambiente. Estas son las respuestas que nos hemos encontrado. Bueno, lo poco que conozco, al menos la ciudad sí que la veo bastante verde, así comparando con otras zonas, tiene mucho parque y tal, entonces por esa parte sí que me parecería que respeta el medio ambiente. Bueno, yo creo que sí, o sea, hay muchas zonas verdes en Pamplona y yo creo que están de momento bien cuidadas, no sé. Yo creo que tiene muchas zonas verdes y creo que es muy respetuosa. Yo por lo menos estoy contento de la situación en la que vivo. Pues yo creo que sí, la verdad, porque en el colegio eso nos solían llevar en la eso, las depuradoras de Arazur y esto, yo creo que sí. Somos un poco responsables con el medio ambiente y esto, y las campañas esos que suelen haber, folletos y eso, considero que sí, la verdad. Pues sí, creo que sí. Tiene mucha zona verde, en fin, yo creo que sí. Bastante, ¿eh? Sí, sí, igual de las mejores de España. ¿Dónde lo noto? Pues en todos los parques que hay, en todas las zonas verdes, en los árboles. Y por ejemplo, en medio de la ciudad, ¿cómo puede haber tantos parques, sabes? Como la Ciudadela, la Taconera, etcétera, no sé. Sí, yo creo que sí. Nunca sueles ver papeles en el suelo ni nada y la verdad que sí. En líneas generales sí, creo que sí. Pues en jardines, en parques, en árboles, en flores, sí, naturaleza se ve bastante. Parece que todo el mundo relaciona ciudad verde y limpia, en muchos casos, ciudad verde con una ciudad respetuosa con el medio ambiente. Antes que entrar en cómo debe ser una ciudad realmente respetuosa con el medio ambiente, te quiero preguntar, José Fermín, como coordinador del Museo Medioambiental de Pamplona, si Pamplona es una ciudad tan verde, que es la percepción que tiene todo el mundo, ¿cómo es que Vitoria es la capital verde europea y no nosotros? Muy buena pregunta, sí, eso ya salió el tema cuando salió elegida Vitoria como capital verde europea. Bueno, Capital Verde Europea premia lo que es el comportamiento ambiental y el compromiso con el medio ambiente global de toda la ciudad, no solo en la superficie de zonas verdes que tiene, ¿no? Pamplona es una ciudad muy verde, tiene mucho parque,
mucha zona verde, somos de las ciudades de España con más zona verde por habitante, pero eso no es solo el medio ambiente es una serie de cuestiones y muchas de ellas son difíciles de observar, como la contaminación atmosférica, el ruido, la generación de residuos, el consumo de energía. Todos esos aspectos realmente miden el comportamiento ambiental de una ciudad. Pamplona tiene la ventaja de que tiene 200.000 habitantes, es una ciudad de tamaño medio y eso es una ventaja, porque hay muchos problemas ambientales que se asocian pues, a ciudades de mayor tamaño, de millones de habitantes, ¿no? Donde la movilidad es mucho más dificultosa, todo eso genera contaminación, ruido, etcétera. Lo podemos ver en ciudades como Madrid. Pero desde luego Pamplona tiene todavía mucho trabajo que hacer, Pamplona y sus ciudadanos. Nosotros tenemos un indicador de sostenibilidad que es la huella ecológica. La huella ecológica mide la cantidad de superficie necesaria por habitante para producir todo lo que consumimos y para asimilar todos los residuos que estamos produciendo. Bueno, pues se calcula que por cada ciudadano, por cada habitante del planeta Tierra, tenemos 1,8 hectáreas productivas. Los países más desarrollados, como Estados Unidos, tienen 10 hectáreas por habitante de huella ecológica. Y Pamplona estamos en 4,5, estamos mucho mejor que Estados Unidos, pero todavía estamos lejos de llegar a esas 1,8 que tenemos por habitante en el planeta. Y como planeta solo tenemos uno de momento, pues todavía nos queda mucho por hacer. Mucho por hacer y mucho por aprender. Josu, ¿quieres aportar algo más? Sí, es que se ha mencionado aquí la educación medioambiental, que efectivamente lo que se aprenda de pequeño está muy bien porque eso condiciona a veces la época adulta, pero la educación ambiental tiene que conllevar, entiendo yo, y si no, no es tal, una educación política. Es decir, el pensamiento conservacionista o el pensamiento respetuoso con el medio ambiente, si no es un pensamiento político, de consecuencias políticas, no va bien. Y luego, que Pamplona sea una ciudad muy verde está muy bien y que seamos muy respetuosos con el medio ambiente está muy bien, pero tenemos que pensar en nuestro medio ambiente y en el de Bolivia y en el de Australia y en el de Uttar Pradesh. Porque porque a veces pasa que los europeos, no tienen por qué ser solo los suecos, pues tienen un ambiente maravilloso y una sociedad aparentemente muy buena, pero quizá, como en otras ocasiones, a costa de otras zonas del mundo. Y como se ha visto en las grandes catástrofes, la naturaleza no entiende de fronteras, ni de pactos, ni de multinacionales. Ni de razas, ni de nada. Si hay una nube radiactiva, no se va a parar a pensar, oh, estamos en Escandinavia, no puedo pasar por aquí, estamos en la Unión Europea, pasará y pasará. Entonces, si no pensamos primero con una mentalidad política y con una mentalidad global, pues es poner parchecitos y tener pequeñas islas verdes que tarde o temprano desaparecerán. Digamos que es un tema ya global, no solo de ciudades, como... Políticamente global o globalmente político. Hablando de temas globales, nos preguntamos también sobre cambio climático. Se habla muchas veces de cambio climático. Josu, ¿cómo definirías cambio climático? Pues quizá una definición. Sí, un científico, un técnico lo podría decir mejor, pero entiendo que un cambio climático, de lo que estamos hablando, cambio global de clima, que no es el tempero, no es el tiempo que va a hacer aquí hoy y mañana, sino del planeta, pues es un cambio importante en las condiciones generales del planeta que tiene consecuencias sobre la biosfera. Y de esos ha habido muchos y va a haber más. Este que estamos sufriendo ahora, a pesar de que alguien quizá no opine lo mismo, algún conocido mío, pues tendrá consecuencias que no sabemos cuáles son. Algunas serán desagradables para nosotros, pero pueden ser agradables para otros organismos. Lo que está claro es que siempre que la biosfera ha sufrido un cambio climático, hay consecuencias. Y nosotros somos un organismo muy débil, muy dependiente, muy vulnerable, y haríamos bien en recordarlo. ¿Cuáles podrían ser, preguntándonos acerca del cambio climático? Bueno, ¿estáis de acuerdo con la definición de Josu, Diego, sobre el cambio climático? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. No es mi tema especialmente, lo digo más a la velocidad de voluntariado, pero sí que me parece lo que ha dicho que estaba bien. En plan, que es todo aquel cambio que afecta, que ha habido muchos a lo largo de todos los años que va existiendo el planeta, y el principal problema es que este cambio no se está produciendo a un ritmo normal, sino que está siendo muy rápido, demasiado rápido. Quizás eso diferenciaría el cambio climático que estamos viviendo de otros que pudieran ser anteriores, de otras épocas. Sí, porque yo supongo que el mayor problema que van a tener las especies va a ser el adaptarse. Es decir, si el medio está cambiando muy rápido, no va a haber mucho tiempo para adaptarse. Especies entre las que podemos incluir la nuestra, la humana. De cara al futuro, ¿qué problemas, qué dificultades podemos llegar a tener, Juan? Yo creo que uno de los problemas que la gente tiene que tener en cuenta es que podemos dejar de tener cosechas o podemos dejar de tener ganado porque
las condiciones que necesita el campo, las condiciones que necesita el monte para producir madera van a cambiar con el cambio climático y nosotros igual dejamos de, sobre todo en el área mediterránea, podemos dejar de producir lo que vamos a necesitar, vamos a tener que importar aún más, con lo cual aún puede traer más consumo de energía y acelerar aún más el cambio climático en ese sentido, ¿no? Yo creo que uno de los principales problemas es el cambio en las condiciones productivas de tanto la comida que tenemos como muchos otros recursos que vienen de forma natural, los proporcionan los ecosistemas. Se habla mucho de que en el futuro faltará alimento para toda la población. Hombre, hay dos cosas muy claras que van a pasar en el futuro. Uno es que va a haber más gente, otro es que va a haber más gente con más dinero, que quieren comprar más comida. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que estábamos comentando del desarrollo, si puede ser sostenible o no. La cuestión es que va a haber más gente y van a querer consumir más y lo que no vamos a tener es las mismas condiciones climáticas que tenemos ahora. Eso es también otra definición de cambio climático. Es decir, igual no podemos seguir teniendo trigo en la cuenca de Pamplona. Igual es una cosa exagerada, lo digo así ahora, así de sin más, pero ese tipo de situaciones es las que podrían estar ocurriendo a largo plazo en el cambio climático. Y luego, a corto plazo, es algo que ya se ha comprobado. El gobierno de Estados Unidos acaba de sacar un informe sobre las consecuencias que ya ha habido en el país sobre el cambio climático. En Francia estimaron ya que varios miles de las muertes que hubo en esta ola de calor que hubo hace unos años estaban causadas por el cambio climático. Está relacionado con un calentamiento global, que es una de las... Bueno, el calentamiento global, digamos que es el una de las frases que se oyen mucho. Exactamente, digamos que es el mayor, ¿cómo decirlo?, el mayor síntoma del cambio global, pero el cambio global tiene otros síntomas también. O sea, uno puede ser el aumento de los niveles de los océanos, otro puede ser el cambio en las pautas de lluvia. Puede que siga lloviendo lo mismo en todo el año, pero ya no llueve lo mismo cada mes. Con lo cual, de nuevo, por ejemplo, los cultivos que necesitan agua en junio igual dejan de tenerla, con lo cual ya no, aunque crezcan las plantas, ya no producen tanto grano como deberían, por ejemplo. Es una situación que podría ocurrir. Y además hay otras cosas que no están relacionadas con el clima que están pasando, y es el cambio en el paisaje. O sea, el hombre ha tenido una capacidad enorme para cambiar el paisaje, para cambiar dónde hay árboles, dónde no los hay, dónde ponemos un lago, dónde quitamos un río. Eso está ocurriendo y cada vez que los países en vías de desarrollo se incorporan un poco al desarrollo que tenemos en los países más avanzados, eso se extiende ya por todo el planeta. Y eso pasaría incluso, aunque el clima no cambiase, ahí también habría un cambio enorme en el planeta. Puede ser esta quizás una de las principales causas, pero yo me pregunto, si nosotros como digamos primer mundo, podríamos llamarlo primer mundo, propiciamos este cambio climático con nuestras tecnologías, con nuestro modo de vida, aquellos países que se están poco a poco incorporando a este modo de vida también empezarán a usar estas tecnologías, estas maquinarias que sumarán efectos contra el cambio climático. ¿Dónde estaría la solución, José, para que todos podamos estar, digamos, en una economía más o menos aceptable? Si yo tuviera la solución, creo que no estaría aquí ahora mismo. Pero sí, puedes hacer una hipótesis. Sí. No, yo creo que la solución va por intentar enseñarles a no cometer nuestros mismos errores. Desde luego que a los países denominados en vías de desarrollo, pues se les puede imponer el poder utilizar su carbón, sus fuentes de energía fósiles para obtener su desarrollo, y, bueno, etcétera. Pero yo creo que copiar nuestro modelo de desarrollo histórico sería un error tanto para ellos como para a nivel global. ¿Qué papel juegan aquí las tecnologías? Bueno, la tecnología es una herramienta que como toda herramienta se puede usar para hacer algo bien hecho o algo mal hecho. Eso depende de quién lo está manejando, ¿no? Y las tecnologías, la ventaja que tenemos ahora es que están más desarrolladas que hace 50 años. Hace 50 años pues, la energía se obtenía quemando productos petrolíferos y carbón, y ahora mismo pues sabemos que podemos utilizar otro tipo de energía gracias al desarrollo tecnológico. Se usa la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, bueno, y estamos investigando muchísimos tipos de energías renovables, que yo creo que es hacia donde debe ir el desarrollo de estos países. ¿Y eso querías aportar algo más? El pequeño detalle de siempre que hay una discusión sobre un tema, que es el de la factura, ¿no? Eso que sale cuando ha terminado uno la cena. Sí, muy bien, pero ¿esto quién lo paga? Y yo me pongo en la mentalidad de alguien de Asia, por ejemplo, o de algún lugar, un país pequeño, China, pongamos por caso, que tiene unas reservas inmensas de carbón y que dice, señores, ustedes llevan 200 o 300 años viviendo a costa de su carbón y de nuestro CO2, y ahora queremos ponernos en una economía limpia. Muy bien, págueme.
¿El mundo capitalista occidental va a hacer eso? Nosotros, el mundo avanzado que hemos vivido a costa del tercer mundo, ¿vamos a pagar esa factura o vamos a aprovechar esto para volver a imponerles un sistema y a cobrarles por ello? Yo pienso que es lo segundo. Entonces dices, bueno, si queremos que el mundo sea realmente más limpio, pues habrá que pagar la factura. ¿Cuál sería la factura, por ejemplo? Que el primer mundo nosotros desarrollado nos bajásemos del burro y no nos empecinásemos en dominar al resto. Eso no va a pasar, evidentemente. Hay un mundo capitalista, hay un mundo codicioso y opresor que lo que pretende es apoderarse de los recursos, Estados Unidos, del petróleo, del agua, etc. La codicia propicia el cambio climático. Es decir, la codicia y la insensatez humana son enemigos del equilibrio ecológico. Bueno, eso es así y no sé si tiene muchas vías de terminar. Y luego hay que decir una cosa, cuando hablamos de desastre ecológico, de que el fin del mundo, digamos, claro, depende de quién lo vea, insisto, eso es lo que decía yo antes. Para según qué tipo de plantas o de bacterias puede ser un chollo. Y lo que tendríamos que pensar es que en el tren ese que viene a arrollar, los que estamos delante somos nosotros. Se nos olvida que somos unas de las criaturas más vulnerables del planeta. Entonces, antes de que todo termine, nosotros nos habremos ido por delante. Hablando de que somos las criaturas más vulnerables del planeta, también hablando de la codicia, yo me pregunto muchas veces, muchas de estas catástrofes naturales que ocurren también, desde mi punto de vista, pueden ser propiciadas por la insensatez del ser humano, no solo lo que hablamos de emisiones, sino también a la hora, por ejemplo, de construir urbanizaciones o de construir pueblos cerca de un río, cerca de un mar, y luego llega una tempestad, llega un desastre y se las lleva por delante. ¿Cómo lo ves esto, Diego? ¿Es nosotros tentamos muchas veces a la naturaleza? Yo creo que sí. El problema está en que muchas veces los cambios que producimos no somos conscientes de ellos porque es un cambio que hay que pensar a largo plazo en él. Es decir, no olvidemos que la Tierra es una esfera flotando en el universo con un determinado radio. Es decir, entonces todo lo que hay dentro va a ser finito. Entonces, todo lo que yo consuma en un momento va a dejar de estar disponible y hay que pensar en ello. Igual no lo noto hoy, pero igual de aquí a 50, 100 años va a tener alguna repercusión. Y por eso es muy importante lo que hemos dicho, la educación ambiental, sobre todo en gente joven. Por eso, porque son esponjas y sobre todo porque es una forma de trabajar en el futuro. Porque esas personas, como se ha dicho, van a llegar en un momento al mañana y, por ejemplo, si son arquitectos, pues sabrán que tendrán que hacer un edificio que sea sostenible, que no esté a una distancia a los márgenes del río, que tenga una buena evaluación de impacto, si va a hacer una fábrica, cosas así. Un poco prevención desde edades tempranas y también, bueno, para prevenir estos posibles desastres también que colaboramos un poco nosotros. Centrándonos en el lema del Día Mundial del Medio Ambiente, el lema es alza tu voz, no el nivel del mar. Juan, ¿qué se quiere decir con este lema? Bueno, yo creo que lo que se intenta hacer ahí es implicar a la gente un poco en proteger el medio ambiente y yo creo que a través de jornadas como el Día Mundial del Medio Ambiente y otros que hay, por ejemplo, el Día del Agua, el Día de los Bosques, este tipo de jornadas está muy bien para que aparezcan las noticias, ¿no? Como estamos haciendo ahora, digamos, este tipo de temas y la gente habla sobre ello. Pero a la larga lo que tenemos que hacer es que ese interés se transforme en internalizar un poco lo que es el medio ambiente. Un poco lo que comentaba de que la educación ambiental tiene que durar toda tu vida. Hay cosas que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, una cosa en la que influyes mucho en el medio ambiente son en tus pautas de consumo. ¿Qué compras? ¿Cuándo lo compras? ¿Cuánto compras? ¿No? Y, por ejemplo, en el caso de Pamplona, que la gente tiene una sensación de que es una ciudad muy amable con el medio ambiente y los que somos de Pamplona hemos visto cómo ha cambiado desde que se hizo el vertedero, la depuradora hasta ahora. La verdad es que ha habido un cambio muy fuerte, simplemente el río ya no huele, ¿no? Como era cuando yo era un niño, pero eso ha cambiado mucho, pero la gente no se da cuenta de lo que ha comentado José Fermín, que la energía que estamos usando ahora con una televisión plana, igual estamos usando 3 veces más que con una televisión de las antiguas, ¿no? Y ahora no tenemos una tele, ahora tenemos 3. Así que este tipo de cosas, la gente tiene que entender que eso también es parte del medio ambiente. El medio ambiente no se divide en los de pueblo y los de ciudad. Esa es una de las cosas que yo creo que es más importante que hay que destacar exactamente. Respecto a alza tu voz, no el nivel del mar, ¿puede ser el nivel del mar pequeñas islas que pueden estar invadidas? Digamos que sube el nivel del mar. ¿Realmente existe ese riesgo de que al subir el mar desaparezcan poblaciones enteras? Sí, desde luego. Y
bueno, ya se está hablando de los refugiados climáticos. Es decir, pues conocemos los refugiados por guerras, por conflictos bélicos, y bueno, hay países que están amenazados por el ascenso del nivel del mar, países que tienen, bueno, son islas del Índico, del Océano Pacífico, y que la cota máxima en el país es de 2 metros de elevación, con lo cual si se eleva el mar 2 metros, el país desaparece por completo. Y claro, ¿dónde van esos miles de habitantes, no? Son miles de habitantes que se quedan sin país, o sea, tienen un país sumergido en el océano, ¿no? Holanda, otro país del tercer mundo también. Holanda. O Guadalquivir y el delta del Ebro, esos están en primera línea de fuego también. La mayor parte de la población humana vive en el borde del mar, no olvidemos. Las más grandes megalópolis están en el borde del mar, pero independientemente, volviendo a lo que decía antes, es que el mirar una zona del mundo es absurdo. O sea, es como decir, no, el edificio se está cayendo, pero mi casa, mi piso 47 plantas está bien. A ver, te vas a caer. A lo mejor eres el último, pero te vas a caer. Entonces, el medio ambiente es absolutamente incompatible con el sistema económico dominante. No es ni bueno ni malo, es incompatible, es imposible, punto. Entonces, si eso no se ve y eso desde un punto de vista psicológico y mental y político no se actúa, pues no hay nada que hacer. Apague, vámonos. Sí. Pues quizás... Yo creo que... Muy brevemente tenemos que despedirnos. Aun y todo, hay oportunidad de que el sistema económico ayude un poco a esto, porque lo que hay que vender es que hay negocio también en la economía verde que contamina menos. Yo creo que no es la mejor opción, pero es mejor que la que había ahora. Quizá con esos intereses posibles económicos y también con esa idea de que es cosa de todos, que es ese cierto miedo de que las poblaciones pueden empezar a desaparecer, quizá el miedo nos puede llegar a hacer reaccionar un poco a todos. Pero, perdona, tenemos que... Se nos va las poblaciones antes de desaparecer se van a mover. Bueno, nos quedamos con esta idea. Muchísimas gracias a los 4 por haber venido. Gracias y a todos ustedes les esperamos aquí dentro de una semana en Implicados. Pasen una feliz semana.